El Parlamento Europeo se suma al teletrabajo. Estamos trabajando más de 700 eurodiputados en muchas videollamadas, una nueva forma de voto telemático, porque el Parlamento Europeo es una institución que no puede parar. Ahora mismo tenemos muchísima actividad y para nosotros también es un reto cómo trabajar una institución tan grande a distancia. A distancia pero unidos hacen frente a esta pandemia los eurodiputados navarros. Adriana Maldonado desde Madrid, Antonio López Istúriz desde Bruselas. Es para nosotros en estos momentos fundamental mantener la unión aquí en la Unión Europea y trabajar para que el comercio en Navarra, para que la agricultura, para que todos los trabajadores tengan un futuro. En eso estamos en estos momentos y mucho ánimo a todos los navarros y a todos vosotros. Todos coinciden, la Unión Europea debe hacer honor a su nombre ante esta pandemia que no distingue fronteras ni partidos políticos. Es el momento de demostrar que esto no es un problema de Italia o del Estado español, sino de toda Europa. Es el futuro de Europa el que está en juego, de sus valores fundacionales que hay que recordar, eran la Europa social, la protección social y la salvaguarda de los derechos humanos, de los derechos de los 500 millones de europeos. Europa debe estar a la altura, debe dejar de ser un proyecto únicamente de unión monetaria y un conjunto de estados en un sálvese quien puede. Necesitamos una respuesta contundente y conjunta. ¿Cómo? Apostando por los eurobonos y apostando por un estado de bienestar mínimo conjunto.